pérdidas económicas. Fase Consultores ha realizado un análisis un poco más profundo sobre la situación actual y probablemente esa cifra pueda incrementarse. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la invitación. Coméntanos, justamente ayer conversábamos en la plataforma de radio, nos comentaste que Fase Consultores había estado haciendo algunos cálculos de pérdidas económicas, que no sería justamente esa cifra a la que se había anunciado o la que había anunciado el Ministerio de Economía de 2.150, sino de cerca de 3.000 millones de soles. Sí, correcto. A ver, lo que pasa es que tenemos en cuenta que las propuestas en diciembre fueron relativamente focalizadas, fueron hasta cierto punto específicas en algunas regiones, ¿no? Ahora esto se ha difundido y podemos hablar prácticamente de toda la zona sur y algunos eventos también fuera de la región sur también que han estado dándose bloqueos, ¿no? Por ejemplo, en la línea. Entonces, si tenemos en cuenta todo lo que ha venido pasando y cuantificamos, nos aproximamos a eso, tenemos que han sido alrededor de 1.300 millones de soles en diciembre y, digamos, en lo que estamos estimando para este mes de enero, son alrededor de 1.700 millones. Como porcentaje del PBI mensual, esto implica que para diciembre, ¿no?, ese costo ha sido alrededor de 1.1%, y para enero estamos hablando de alrededor de 1,5% de efecto negativo. Ahora, ¿por qué el cálculo que ustedes hacen es superior, digamos, al que ha realizado el Ministerio de Economía? A ver, en todo caso lo que puedo detallar es cómo lo hemos hecho nosotros, A ver, ¿no? por Y favor. básicamente ahí lo que se ha cuantificado es una aproximación a partir de la estructura regional, ¿no? En cada región, cuál es el peso económico que tienen las distintas actividades, y sobre eso se ha estado contabilizando los anuncios de paralización de minas, bloqueo de carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos para empezar? En la zona sur del país, ¿no?, estamos hablando que la producción total representa alrededor del 23% de la producción nacional, ¿ya? Sin embargo, si nos fijamos solamente en minería, ¿ya?, produce 54% del total nacional. Eso quiere decir, por ejemplo, que hay una exposición, ¿no?, una vulnerabilidad al sector minero mayor que lo que pudiera estimarse como promedio nacional, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, dadas esas estimaciones, lo que tenemos es que de ese total, ¿no?, de alrededor de 3.000 millones, 2/3 están concentrados en tres sectores que son minería, servicios, ¿no?, servicios que es un gran bloque que tiene tanto, por ejemplo, proveedores de servicios mineros, como por ejemplo lo que tiene que ver con turismo, con restaurantes, ¿no?, y transporte, ¿no? Entonces, sumadas esas tres grandes actividades, ¿no?, minería, servicios y transporte, tenemos un impacto que es alrededor de 2.000 millones de pérdida de costo económico con la pérdida, ¿no? Entonces, eso tiene que ver justamente con la estructura Ahora, Juan... que tiene la región sur y el peso que tiene minería específicamente, ¿no? Eso. Cuando hablamos de servicios, ¿qué específicamente, qué sectores, qué rubros económicos estamos tocando? Un poco para que los televidentes también lo puedan entender. Mencionaste turismo, restaurantes. ¿Qué cosas se están sumando además de estos? Ya, ahí, por ejemplo, incluye actividades de, por ejemplo, servicios profesionales, ¿no?, personales, ¿no?, un abogado, un arquitecto, etcétera, que puede tener su estudio, ¿no?, en Puno, en Cusco, incluso acá en el centro de Lima, ¿no?, y durante algún tiempo simplemente no puede atender, ¿no?, porque las protestas no dejan pasar a las personas. Ahora también hay servicios, ¿no?, como por ejemplo provisión de alimentos a los campamentos mineros, ¿no? Entonces eso también está incluido, ¿no? Entonces, y también, como mencionaba, el tema del transporte, que es bastante relevante en las regiones del sur, ¿no? Ahora, ¿ese transporte está incluyendo el transporte aéreo, digamos, los vuelos, el transporte interprovincial, el viaje de región a región?
Sí, a ver, tenemos fundamentalmente que es la parte de transporte terrestre, ¿no? Carreteras bloqueadas, pero también hay la contabilización de los días en los cuales algunos aeropuertos de la zona sur simplemente no han podido atender, ¿no? Ahora, Juan Carlos, es importante, además de las cifras que tú nos estás brindando y están ayudando un poco también para entender cómo es que se mueve la economía a nivel nacional, sobre todo en el sur de nuestro país, digamos que representa el 23% en conjunto del PBI en términos de producción. ¿Cuál de estos rubros que se han visto afectados, minería, servicios y transporte, concentra la mayor cantidad de mano de obra, es decir, la mayor cantidad de trabajadores a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, entre estos tres, digamos, está el tema de servicios, ¿no? Pero servicios es sumando una serie de actividades muy diversas. Ahora, lo otro que también tiene una importancia relativa alta en la zona sur es agricultura, ¿no? En el sur, como hemos dicho, es alrededor del 23% de la producción nacional, pero si nos focalizamos solo en agricultura, es alrededor del 30%. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque justamente la agricultura es una actividad intensiva en uso de mano de obra, así es, ¿no? Entonces, el empleo, ¿no? Y, por ejemplo, en Ica ha habido muchos problemas y ya no estamos hablando solo de agricultura tradicional, ¿no? Como podría ser en otras regiones, sino que estamos hablando que también pone en riesgo desarrollo de agroexportaciones que además tienen un valor agregado más alto. Exacto. Y eso genera impacto económico mayor también. Ahora, Juan Carlos, estamos viendo ahora un panorama más prolongado, ¿no?, que el de diciembre del año pasado, más violento en algunas partes de nuestro país, incluso acá también en la capital, por demandas que se han visto postergadas por mucho tiempo, de personas que, entendemos, ejercen su derecho de protesta legítimamente. Hay, por supuesto, personas que son vándalos y queman y destrozan aeropuertos, ingresan a campamentos mineros, lo hemos visto, lo hemos reportado, por supuesto. Pero quería entender también cuáles son las consecuencias de estos bloqueos en la subida de precios en los mercados, porque las veces que hemos conversado contigo para analizar el reporte de inflación, sabemos, y lo repetimos de manera constante, que quienes pagan los platos rotos son los hogares de bajos recursos. ¿Qué es lo que vamos a ver en las próximas semanas o probablemente lo que ya estamos viendo en los mercados al sur de nuestro país respecto a los precios de productos de la canasta básica? Sí, correcto. A ver, también hay que considerar, ¿no?, algunos alimentos que son importantes en la canasta de consumo, cuya producción está concentrada en la zona sur del país, ¿no? Y en este caso, digamos, hay dos alimentos fundamentales que son cebolla, 85% de la producción en la zona sur, y tomate, 77%, ¿no? Entonces, del total de la producción nacional hay una gran concentración en esta región, en estos dos productos. Hay otros productos que también son relevantes, pero no tienen tanta concentración en el sur, ¿no? Zanahoria, por ejemplo, 49%, papa, 46%, ¿no? Y en estas regiones, ¿no?, del sur, ¿quiénes son las que tienen mayor peso en lo que es esta producción agrícola, ¿no? Fundamentalmente Arequipa e Ica, ¿no? Entonces, efecto negativo, efecto adverso sobre la inflación, ya adicional a lo que ya tenemos, porque recordemos que el año pasado fue un año de alta inflación, sí, y dentro de la subida de precios, lo que más influyó fue justo el tema de alimentos, ¿no? Y alimentos tiene un golpe fuerte sobre la economía, sobre todo de las personas de menor ingreso. Y adicionalmente, si nos fijamos, el promedio nacional de inflación el año pasado fue 8,6, ¿ya? Todas las regiones del sur tuvieron inflación por encima de eso, ¿ya? Y algunas, como el caso de Ica, una inflación de 2 dígitos, 10,7 el año pasado. Y ahí está Cusco 9,9, Arequipa 9,5, ¿no? Y Puno 8,9, etcétera. Entonces, en todas las regiones del sur, la inflación fue mayor al promedio nacional. Y sobre eso, no tenemos todo lo que está pasando ahora, hay un riesgo de que la inflación pueda ser presionada hacia el alza adicionalmente. Claro. Solamente, ¿no?, para cerrar, Juan Carlos, y no sé si tienes la cifra allí a la mano, el ingreso promedio del peruano trabajador en el sur del país, ¿cuánto es?
Bueno, en todo caso podría ser, ¿no?, menor al promedio nacional, digamos, porque el promedio nacional lo eleva Lima, ¿no? Entonces, cuando ya estamos hablando de fuera de Lima, estamos hablando de un nivel más bajo. Ahí sí tendría que haber números recientes, pero es probable que estemos hablando de un número, de un ingreso promedio de alrededor de 1.500, 1.600 soles, ¿no?, aproximadamente. Listo. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Juan Carlos Sudar, presidente de FACE Consultores, dándonos un panorama y un análisis bastante completo en materia de